Este cuadro lo pintó un hombre encerrado detrás de los barrotes de una ventana, en el sanatorio de Saint-Paul de Mausole. Y cuando por fin lo terminó, escribió a su hermano que era un fracaso. Que no le decía nada. Que prefería sus estudios de campos de trigo. Ese cuadro es La noche estrellada. Y hoy, más de 130 años después, vale más de 100 millones de dólares y es la obra más reconocida de toda la historia del arte moderno. ¿Cómo es posible que el propio Van Gogh no viera lo que tú y yo vemos en ella? ¿Qué ocurre realmente cuando la miramos? ¿Y por qué los físicos del siglo XXI llevan décadas intentando descifrar algo que un hombre enfermo pintó en 2 o 3 sesiones en el verano de 1889? Hoy vamos a contestar todo eso. Hasta el final. Para entender La noche estrellada hay que estar en Saint-Rémy de Provence. Es mayo de 1889. Vincent Van Gogh acaba de ingresar voluntariamente en un hospital psiquiátrico. No lo llevaron a la fuerza. Lo eligió él. Unos meses antes, en Arles, todo se había derrumbado. La noche del 23 de diciembre de 1888, tras una violenta pelea con Paul Gauguin, Vincent se cortó parte de su propia oreja izquierda. Los vecinos, hartos, firmaron una petición para que lo expulsaran de la ciudad. Y Vincent, agotado y lucido al mismo tiempo, tomó la decisión de encerrarse. El lugar era un antiguo monasterio del siglo XII. Paredes de piedra, jardines con cipreses, corredores largos y silenciosos. El doctor Théophile Peyron lo diagnosticó de ataques epilépticos, aunque los médicos modernos debaten si fue un trastorno bipolar, porfiria, o algo que todavía no sabemos nombrar bien. Theo, el hermano de Vincent, pagó para que tuviera 2 habitaciones, una para dormir, otra para pintar. Eso era un lujo extraordinario para un enfermo mental en el siglo XIX. El régimen era austero, baños de agua 2 veces por semana, pan, sopa, y libertad vigilada para salir al jardín o a los campos cercanos cuando no tenía crisis. Durante las crisis, le prohibían pintar. Lo que significa que Vincent vivía aterrado de perder el único control que le quedaba, el pincel. Y en ese miedo, en ese espacio tan pequeño, tan vigilado, tan silencioso, produjo 150 pinturas en un año. Uno de los periodos más prolíficos de cualquier artista en la historia. Desde la ventana de su dormitorio, Vincent veía un campo de trigo cercado, orientado al este. Lo pintó al menos 21 veces. Con sol, con lluvia, con segadores, con cuervos. Era su obsesión, su laboratorio, su único horizonte real. La noche estrellada es la única pintura nocturna de toda esa serie. Y aquí está el primer secreto del cuadro, uno que mucha gente no conoce: no lo pintó de noche. Los registros del asilo son claros. A los pacientes no se les permitía estar solos en sus habitaciones después de cierta hora. Vincent no podía pintar en su cuarto por la noche. Lo que ves en ese lienzo lo creó de día, en el estudio de la planta baja, a partir de bocetos de carboncillo e tinta que hacía pegado a los barrotes de su celda antes del amanecer. Y hay más. El pueblo que aparece en el cuadro, ese grupo de casitas con la aguja de iglesia al fondo, tampoco existía en el paisaje real de Saint-Rémy. Era imaginario. Era una construcción de la memoria, los campanarios holandeses de su infancia, de Groot-Zundert, del norte donde creció. Las casas provenzales tienen otras formas, otras proporciones, otras torres. Las del cuadro son holandesas. Vincent pintaba lo que recordaba. Lo que añoraba. Lo que había perdido. Y lo mezclaba con lo que veía. Esa mezcla, esa tensión entre la realidad y el deseo, es la que hace que el cuadro respire de una manera que ningún paisaje puramente documental puede respirar. Hay algo en los remolinos de la noche estrellada que inquieta a los físicos desde hace décadas. En 1941, un matemático soviético llamado Andrei Kolmogorov describió algo que se llama la cascada de energía turbulenta. Es la forma en que un fluido en movimiento, el viento, el agua, la atmósfera, organiza sus remolinos. Los grandes se dividen en medianos, los medianos en pequeños, siguiendo una proporción matemática precisa. Es la ley que explica por qué las nubes tienen esa forma, por qué el humo sube en espiral, por qué el agua que cae en un río se organiza en vórtices. Van Gogh murió 13 años antes de que Kolmogorov naciera. Y sin embargo, en 2024,
Un equipo de investigadores de la Universidad de Xiamen en China publicó en Physics of Fluids el análisis digital más detallado que se ha hecho nunca del cuadro. 30.000 píxeles de ancho. 30 micras de resolución por píxel. Midieron los 14 remolinos principales del cielo, desde 4 centímetros de diámetro hasta 27. Y encontraron que siguen la ley de Kolmogorov con una precisión que ningún pintor podría reproducir deliberadamente. 14 remolinos. La proporción correcta. Las distancias correctas. La intensidad correcta. Un hombre con crisis epilépticas, encerrado en un asilo, pintando de día una escena nocturna que no existía, captó intuitivamente algo que los científicos tardaron décadas en formular matemáticamente. Hay quien dice que eso es imposible. Que es una coincidencia estadística. Y es verdad que en 2025 otro geofísico, Daniel Bourgault, aplicó el mismo método a un cuadro interior de Degas, sin viento ni fluidos ni movimiento, y encontró resultados similares. El debate está abierto. Pero yo, como pintora, te digo algo, cuando estás muy metido en la técnica, cuando llevas días mirando cómo se mueve la luz, hay momentos en que la mano va sola. No sé si eso es ciencia. Pero sé que existe. Hay algo que el cuadro ya no puede mostrarte. Algo que has perdido sin saber que lo tenías. Los amarillos que ves hoy en las estrellas, en la luna, en los halos de luz, son una versión degradada de los que Van Gogh mezcló en 1889. Usó amarillo de cromo, un pigmento brillante, casi eléctrico. Pero el amarillo de cromo contiene plomo y cromo hexavalente, y cuando se expone a la luz ultravioleta y a la humedad, se oxida. El cromo bi se convierte en cromo 3. Y el amarillo se oscurece hacia un tono marrón chocolate opaco, irreversible. Los análisis de espectroscopia de rayos X del MoMA lo confirman. Hay zonas del cuadro donde los amarillos originales eran entre 2 y 3 veces más saturados que los que vemos hoy. Las estrellas ardían más. La luna era casi un grito. Lo que ves hoy es un Van Gogh apagado. Y lo curioso es que él lo sabía. Sabía que los amarillos de cromo eran inestables. Lo comentaba en sus cartas. Pero los elegía igual porque eran los únicos que le daban esa intensidad inmediata, ese efecto de calor propio, de luz que viene de dentro. Eligió la belleza aunque supiera que se iba a morir. No sé si eso es una metáfora o simplemente la verdad. Vamos a recorrer el cuadro elemento por elemento. Porque cada uno esconde algo que cambia la forma de verlo. El ciprés. Está a la izquierda, en primer plano, oscuro, casi negro, y sube hasta el borde superior del lienzo como si quisiera salirse del cuadro. Van Gogh lo describía como una llama oscura. En la tradición mediterránea y europea, el ciprés es el árbol de los cementerios, el árbol del duelo, del tránsito entre mundos. Él lo sabía. Lo eligió conscientemente. Técnicamente cumple una función precisa. Su masa oscura hace que los amarillos y blancos de las estrellas destaquen todavía más por contraste. Es la oscuridad que necesitas para que la luz exista. Y en una carta a Theo, Vincent comparó la muerte con tomar el tren para ir a una estrella. El ciprés es ese andén. La luna. Está en fase creciente, de un amarillo intenso casi naranja. Pero hay un problema. Los registros astronómicos de junio de 1889 muestran que la luna estaba en fase gibosa menguante, 3/4 partes llena. Van Gogh la cambió. Eligió la luna que necesitaba, no la luna que había. No fue un error. Fue una decisión. Las estrellas. Son 11. Con halos concéntricos, pulsantes, más grandes que la vida. Y hay algo en ellas que hace que tu cerebro, aunque estés mirando una imagen estática, las perciba como si se movieran. No es magia. Es neurociencia. Van Gogh logró algo que se llama equivalencia de luminancia. Las estrellas tienen exactamente el mismo nivel de brillo que el cielo que las rodea, pero con colores opuestos. Tu cerebro procesa el color y el brillo por caminos separados. Cuando el brillo es el mismo pero el color es diferente, el sistema visual no puede fijar la posición del objeto. Resultado, el cerebro lo interpreta como movimiento. 130 años antes de que nadie describiera eso científicamente, Van Gogh lo había pintado. La estrella más brillante. La que está a la derecha del ciprés, más grande que todas, blanca y radiante.
Los astrónomos la identificaron hace décadas, es Venus. Confirmado por el astrónomo Charles Whitney de Harvard. Venus estaba en su punto máximo de brillo antes del amanecer en la Provenza en junio de 1889. Y Van Gogh lo sabía. En una carta a Theo del mismo mes escribió que desde su ventana había visto la campiña mucho antes del amanecer, con nada más que la estrella de la mañana, que parecía muy grande. El pueblo. Las casas tienen las ventanas iluminadas. Hay vida ahí dentro, gente durmiendo, gente en vela. La iglesia, en cambio, está a oscuras. No tiene luz. No hay nadie. Eso no es accidental. Van Gogh había rechazado la religión institucional años antes, pero seguía buscando algo parecido a lo espiritual. En una carta a Theo escribió: «Tengo una terrible necesidad de, me atrevo a decirlo, de religión. Entonces salgo de noche a pintar las estrellas. Las casas tienen luz. La iglesia, no. El cosmos tiene luz. Y la iglesia de ese pueblo inventado que no existe en ningún mapa, está apagada». En septiembre de 1889, Van Gogh preparó un lote de obras para enviar a París. Las eligió con cuidado, quería mostrar lo mejor que había hecho en Saint-Rémy. La noche estrellada no iba en ese lote. La dejó fuera para ahorrar en gastos de correo. Le escribió a Theo que el cuadro no le decía nada. Que todo lo bueno eran los campos de trigo, la montaña, el huerto. Y en noviembre de ese año, en otra carta, esta vez al pintor Émile Bernard, fue todavía más duro consigo mismo: «Una vez más me permití ser desviado hacia estrellas demasiado grandes. Otro fracaso. Ya he tenido suficiente de eso». ¿Qué le molestaba exactamente? Que se había alejado de la observación directa. Que había pintado de imaginación, de memoria, de interior. Gauguin le había convencido de que el verdadero arte estaba en pintar de tété, de la cabeza, sin el modelo delante. Y Vincent lo había intentado, y luego lo había rechazado, y luego había vuelto a intentarlo sin querer, y eso le producía una angustia genuina. Además, Theo confirmó sus miedos. Le escribió que la búsqueda de un estilo era perjudicial para el sentimiento real de las cosas. Que se notaba que no era del natural. Vincent se creyó el diagnóstico. Lo que ninguno de los dos podía saber es que esa tensión entre la observación y la imaginación, entre la realidad y el deseo, entre el campo de trigo que veía y el pueblo que recordaba, era exactamente lo que hacía el cuadro inmortal. La obra maestra más famosa de la historia moderna la pintó alguien que pensaba que era un fracaso. La guardó en un cajón. Y sobrevivió. Van Gogh murió en julio de 1890. Un disparo en el pecho en un campo de trigo cerca de Auvers-sur-Oise. Tenía 37 años. En vida había vendido una sola pintura, o tal vez algunas más, pero el número es ridículo frente a las miles que produjo. Theo murió 6 meses después. Enero de 1891. Y toda la herencia, sin valor comercial en ese momento, pasó a su viuda, Johanna Van Gogh Bonger. Jo tenía 28 años, un hijo pequeño, y varios centenares de cuadros de un cuñado al que el mercado ignoraba. Lo que hizo a continuación cambió la historia del arte. Primero, publicó las cartas. En 1914 editó la correspondencia completa entre los dos hermanos. Eso lo cambió todo. Porque las cartas hacían algo que ningún crítico podía hacer: convertían a Van Gogh en una persona. Alguien que dudaba, que sufría, que observaba el cielo antes del amanecer, que elegía los colores sabiendo que se degradarían. Segundo, creó escasez. Guardaba las mejores obras bajo la etiqueta en préstamo mientras vendía piezas menores para ir subiendo el valor percibido de toda la colección. Tercero, fue a los museos. Organizó una retrospectiva en el Stedelijk Museum de Ámsterdam en 1905. 484 obras. La validación institucional antes que el mercado privado. En 1891, un cuadro de Van Gogh valía de media 10 francos. Hoy, la noche estrellada vale más de 100 millones de dólares. Hijo, es la razón de que sepas quién era Vincent. La noche estrellada tardó 50 años en encontrar su casa definitiva. Pasó por 7 propietarios distintos entre 1890 y 1941. Johanna lo vendió en 1900 a un poeta parisino,
Y ella misma lo recompró 5 años después porque no le gustó a dónde fue a parar. Después fue a manos de una coleccionista de Rotterdam, luego a un marchante parisino, Paul Rosenberg, que tuvo que huir de Francia en 1940 cuando los nazis ocuparon París. Y en 1941, el MoMA de Nueva York lo adquirió. Pero no con dinero. El museo no tenía el capital suficiente, así que el director negoció un intercambio. 2 Cézanne y un Toulouse-Lautrec a cambio de La Noche Estrellada. Se convirtió en la primera pintura de Van Gogh en la colección permanente de un museo de Nueva York. Desde 1941, el MoMA raramente la presta. Viaja poco. Casi no se mueve. Está en la sala 505, segunda planta, y cada año millones de personas hacen fila para estar frente a ella unos minutos. Hay algo irónico y hermoso en eso. El cuadro que Van Gogh dejó fuera de un envío para ahorrar en correos es ahora uno de los objetos más vigilados y menos viajeros del mundo.